Ahora sí vamos a entrar en tema, vamos a empezar a hablar de lesiones musculares después del repaso teórico que estuvimos haciendo con el video anterior y con los audios. Les quiero mostrar un cuadro muy sencillo que nos va a orientar en relación a los temas que vamos a ver a continuación. Lesiones musculares como resultado de la aplicación de la fuerza externa, contusión muscular, sin aplicación de la fuerza externa, desgarros leves, medianos o graves, y finalmente esto que yo preferí llamar estados especiales del músculo, contractura y calambre. Para algunos son lesiones, pero debemos admitir que al no existir daño anatómico en el músculo, el tejido permanece indemne, no hay secuelas, no hay necrosis, salvo, como vamos a ver más adelante, cuando la contractura está expresando una lesión profunda. Pero salvo en esos casos, tanto la contractura como el calambre son estados fisiopatológicos momentáneos del músculo. ¿A qué llamamos contusión muscular? Es un traumatismo que se produce cuando una fuerza externa es aplicada sobre un músculo que apoya contra un plano óseo y esa fuerza externa llega a través de un objeto que tiene una superficie convexa, una superficie redondeada. De modo tal que el músculo queda comprimido entre esa fuerza externa y el plano óseo subyacente y experimenta lesión, experimenta ruptura de algunas fibras musculares. Desde el punto de vista de la anatomía patológica, no hay diferencia en relación a los desgarros que vamos a ver más adelante que aparecen sin aplicación de fuerza externa y vamos a analizar por qué se producen. En este caso, tenemos que recordar siempre que la fuerza se aplica con un objeto que tiene esa forma. Si así no fuera, supongamos que el objeto que aplica contra el músculo fuese filoso o tuviese punta, en ese caso estaríamos hablando de heridas. Las lesiones musculares que nosotros vamos a ver no constituyen heridas. Hablamos de heridas cuando la piel está alterada. Mientras la piel permanezca indemne, hablamos de lesiones. Cambiaría completamente la evolución, el tratamiento, el pronóstico de una lesión si la piel estuviese dañada. Si el objeto que impacta tuviera filo, por ejemplo, produciría una herida profunda, en este caso, podría ser superficial también. Si el objeto tuviese punta, sería una herida penetrante. Y en todos los casos, si la lesión del tejido llega hasta planos profundos, la invasión de microbios del medio externo provocaría al menos una infección localizada, que requeriría, por lo tanto, un tratamiento previo al de la lesión muscular en sí misma, que es lo que nosotros queremos analizar. Es decir, supongamos que hay una lesión de la piel con un objeto y esa lesión alcanza planos profundos, llega al músculo. Bueno, el tratamiento difiere completamente del de un desgarro o el de una contusión muscular. Lo que se requiere en primer lugar es atender la contaminación y la infección. De acuerdo a eso, muchas veces no se puede cerrar, no se puede suturar la herida si la herida es profunda. Hay que mantener la herida abierta para permitir la salida de material purulento, de desechos del proceso inflamatorio, glóbulos blancos necrosados, muertos, etcétera, lo que forma el pus. Eso tiene que salir al exterior y recién después se busca lo que se llama una cicatrización por segunda intención. Hago esta aclaración simplemente para establecer esa diferencia. Es una diferencia muy importante. Hay también heridas contusas cuando un objeto de forma irregular es aplicada sobre la piel y la lesión llega a planos profundos, que también tiene un tratamiento similar. Siempre que hablemos de lesiones, al menos en el deporte, lesiones musculares, la piel está indemne. La piel está bien, es decir, que no hay riesgo de infección. El único riesgo probable, posible, es que el hematoma que se va a formar no se reabsorba y se puede infectar en un futuro. Pero eso es algo tardío, algo que sucede después.
varios días después. Si hay una interrupción en la piel, la contaminación y la infección es inmediata. ¿Qué sucede entonces con una lesión de este tipo? El músculo está dañado en lo profundo, pero la piel está indemne. ¿Cómo cursa una contusión muscular? Con dolor, obviamente, enrojecimiento de la piel de manera difusa, eso se llama equimosis. Hay un hematoma que probablemente sea superficial si la contusión es suficientemente importante, de lo contrario quizás permanezca en la profundidad y no se haga visible. Cursa con impotencia funcional. Posibilidad de contusión muscular en el deporte es el impacto de una rodilla contra el muslo de otro jugador, de otro deportista, el codo, el pie, en los músculos de los miembros inferiores, también de los miembros superiores. Este tipo de contacto puede producir contusión muscular que debe ser atendida como un desgarro, porque lo es, aunque el mecanismo de producción es diferente. El tratamiento inmediato ante una lesión de este tipo es, además del reposo, la posición de relajación del músculo afectado y la aplicación de hielo. Y se evaluará si corresponde o no a algún tratamiento ulterior. Pero esas son las medidas que se toman de manera inmediata al momento que se produjo esa lesión. Resulta evidente que cuando una fuerza externa actúa sobre alguna parte de nuestro cuerpo, puede producir una contusión, como vimos recién, y puede producir también una fractura o un esguince articular o una luxación. Una fuerza externa, un objeto lanzado en velocidad que impacta contra nuestro cuerpo, puede producir alguna lesión de este tipo, lo cual es evidente. Muchas veces en el curso de una lesión muscular, el deportista cree que ha sido alcanzado por un proyectil que impactó en el lugar en el que se produjo la lesión, es decir, por una fuerza externa. Sin embargo, no sucede esto, no pasó. Resulta de alguna manera misterioso. ¿Por qué razón, si no hay nada que se aplique contra el músculo, nada que le produzca daño desde el exterior, por qué en determinado momento se produce una lesión, una ruptura, un desgarro? ¿Por qué sucede esto? Podemos imaginar fácilmente que si intentáramos movilizar una carga en un gimnasio, en un aparato, superior a la fuerza de nuestro músculo, podríamos desgarrarlo. Eso se entiende fácilmente. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque si yo intento contraer el músculo, es decir, acercar los puntos de inserción, pero la carga que quiero movilizar tiende a alejarlos, mi músculo, mis fibras musculares van a estar sometidas a dos fuerzas de sentido opuesto, como si tiraras de una tela o de un hilo en dos sentidos opuestos y en algún momento lo vas a romper. Eso resulta lógico que suceda. Muchas veces se producen lesiones musculares movilizando cargas que el músculo puede movilizar, o al menos podía hasta ese momento. Vamos al ejemplo más frecuente en aquellos deportes en los cuales hace falta correr a máxima velocidad en algún momento, o en muchos momentos, o formas del atletismo. Son frecuentes los desgarros de los músculos isquiotibiales, en el momento en el cual el deportista, el atleta, se está desplazando a máxima velocidad. Está desplazando su cuerpo a máxima velocidad. Es algo que él puede hacer, porque me refiero, los músculos pueden hacer. Los músculos de su cuerpo, sus isquiotibiales, pueden movilizar la carga del propio cuerpo. De hecho, lo hicieron durante toda, al menos esa competencia, hasta que en determinado momento sucede algo como esto.
sufrió un desgarro en sus músculos isquiotibiales, con una forma de presentación muy característica: dolor intenso, impotencia funcional. Los isquiotibiales se encuentran en la región posterior interna del muslo. Aquí tenemos una imagen, glúteo mayor y los isquiotibiales en su conjunto. Bien. La función. Son músculos biarticulares y realizan dos acciones simultáneas que se ejecutan con máxima potencia en la carrera de velocidad. Ellas son la extensión de la cadera y la flexión de la rodilla. Los músculos isquiotibiales participan de una manera muy destacada en la carrera, también en la marcha, por supuesto, pero especialmente en la carrera de velocidad. Efectúan un máximo nivel de esfuerzo. Son los músculos que se encargan de propulsar el centro de gravedad hacia adelante, primero con una fuerte flexión de la rodilla y luego extendiendo la cadera, cumpliendo esas dos funciones articulares. De manera general podemos decir que los músculos largos, biarticulares, son más susceptibles de sufrir lesiones que los músculos cortos y monoarticulares. El ciclo conformado por la contracción y relajación de un músculo, especialmente si se desarrollan de una manera rítmica, favorece la circulación sanguínea. Imaginemos una esponja. Si la comprimimos, va a expulsar el líquido que contiene, y si la soltamos, va a absorber el líquido que está a su alrededor. Pasa lo mismo con el tejido muscular. Al contraerse, expulsa por el extremo venoso de los capilares la sangre con sustancia de desecho que acaba de recibir de las células. Pero ese aumento de presión de la contracción muscular impide la llegada de sangre por el otro extremo, el extremo arterial del capilar. Al relajarse, la presión baja dentro del músculo y la sangre arterial puede llegar facilitada por esta diferencia de presión. Es decir, el músculo recibe oxígeno y nutrientes durante la relajación y los utiliza durante la contracción. Ahora bien, si este ciclo lo hacemos a mayor velocidad, vamos a necesitar más oxígeno por unidad de tiempo para ese músculo. Esto explica la necesidad del metabolismo anaeróbico en los esfuerzos como el de la carrera de 100 metros. El metabolismo anaeróbico tiene como sustancia de desecho ácido láctico, y el ácido láctico difunde al espacio intercelular, provocando una baja en el pH. Todo esto tiene algunas consecuencias. La acumulación de ácido láctico interfiere en la placa mioneural, es decir, hace menos perfecta la simultaneidad de contracción de las diferentes unidades motoras, por una parte. Por otra parte, la llegada de un volumen inferior de oxígeno hace que este sea insuficiente para abastecer a todas las células en el mismo momento. Y este desequilibrio, este desbalance, hace que algunas partes del músculo tengan un esfuerzo mayor que otras. Y esto explica por qué en determinado momento no pueden vencer una resistencia que hasta ese momento sí podían hacer. Vamos a ver algunas imágenes de los tres músculos isquiotibiales. Empezamos por el bíceps, con sus dos porciones. Es decir, continuando con el razonamiento de hace unos momentos, el fenómeno de fatiga de un músculo sometido a esfuerzo explica la aparición de una ruptura que puede involucrar a diferente cantidad de fibras musculares e incluso
a todo un fascículo o a un músculo completo. Aquí tenemos el semimembranoso con las inserciones. También debemos decir que muchas veces estas lesiones que vemos aparecer de manera inesperada para el espectador no son tan inesperadas para el atleta y para su cuerpo médico. Aquí el semitendinoso. Generalmente cuando un deportista sufre una lesión muscular, ese músculo ha tenido una lesión previa y no se encuentra completamente recuperado. Es decir, el músculo está debilitado. Dicho de otra manera, lesiones musculares leves que no reciben el tratamiento completo, que incluye reposo, dan lugar a lesiones musculares medianas o graves. Generalmente, debemos decirlo, es esto lo que sucede. Más allá de que puede ocurrir que un músculo completamente sano experimente una lesión, pero es mucho menos probable. Generalmente sucede lo anterior. El músculo está debilitado. Músculo que sufre una lesión se ve debilitado no solamente por la pérdida de células, sino también por un fenómeno reflejo que disminuye el tono muscular de ese músculo y de los demás músculos de la región. Los síntomas van a depender de la gravedad de la lesión. Se puede manifestar como una contractura, parecida a la que sucede cuando hay fatiga muscular, en los casos leves, a una impotencia funcional completa y un dolor muy intenso, como en los desgarros medianos y graves. Aquí tenemos alguna imagen de un desgarro muscular, y aquí lo que vemos son las zonas especialmente susceptibles, que son para cada músculo la unión miotendinosa, es decir, el lugar de transición entre el tejido muscular y el tendón. Vemos el caso en gemelo a la izquierda, el recto anterior a la derecha. Después tenemos que ver en cada deporte qué músculos son los especialmente implicados, y en ellos vamos a tener que centrar nuestra atención para prevenir estas lesiones. Es decir, tomé el ejemplo de los isquiotibiales, que están especialmente expuestos por el esfuerzo que realizan en los velocistas y también en los deportistas que deben correr a máxima velocidad en forma frecuente y distancias largas, como sucede en el hockey, en el rugby, en el fútbol. Una lesión de isquiotibiales es posible, pero menos frecuente en el básquet y menos aún en el vóley, porque vamos viendo en cada caso una disminución en la distancia a recorrer. Esto lo vamos a analizar cuando veamos cada deporte en particular. Por lo pronto vamos a terminar aquí, y en el próximo video vamos a concluir con lo que falta de descontractura y calambre y los sistemas de prevención de estas lesiones.